Es un placer tenerte acá y creo que es una de las entrevistas más emotivas porque he podido, he estado en silencio, pero he estado observando esa lucha que has tenido. He estado observando, me gusta mucho observar y te voy a contar un poquito acerca de lo que, de cómo llegué para poder iniciar la entrevista, de cómo llegué a este punto, cómo, qué hice para llegar a este punto. Yo inicialmente inicié a estudiar psicología, de hecho ya estoy terminando la carrera como tal de psicología, y un día me dio por entrar a una página, a una red social, y yo veía muchas personas que decían, miren, tengo problemas emocionales, me sale marcas en mi rostro, y yo decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces entro y veo que es una comunidad de lupus, es una comunidad que se llama Viviendo con Lupus, entonces yo, bueno, entonces le di ingresar al grupo y yo dije, bueno, ingresemos. Demoraron como 15 días en aprobar pues para que yo ingresara al grupo y cuando ingreso me encuentro con un mundo totalmente diferente. Curiosamente, en todo ese proceso, en todo ese trabajo, mi mamá ya venía con unos síntomas. Hace como 2 años, si no estoy mal, venían con unos síntomas y no le habían podido dar con el teste, que de hecho ese es uno de los problemas del lupus, que es muy difícil el diagnóstico, muchas veces es muy demorado y eso lo vuelve muy complejo. Entonces dije, empecemos esa lucha, empecemos esa, esa lucha para que los pacientes tengan, digamos, el enfoque tanto médico, pero también desde el área de psicología. Y ahí es donde empecé a descubrir algo que es que el paciente con lupus normalmente no solamente su cuerpo el que está sufriendo, sino que también pasa a su mente. Y la mente prácticamente, por no decirlo, ya ahorita que vamos, tú me vas contando pues todo ese proceso, va va generando nuevos síntomas o muchas veces va haciendo que la persona empiece a crearse nuevos síntomas en su mente debido al estrés que genera el saber que yo tengo lupus. Y eso lo pude evidenciar con pacientes, se pudo evidenciarlo incluso con mi mamá cuando ella se mojaba sus manos, ella le inició el right now y ella me decía, bueno, ¿y por qué se me ponen mis dedos moraditos? Y yo no sabía. Entonces empecé ese proceso de investigación y todo eso, pues, todas esas cosas que me parecen demasiado interesantes. Bueno, Laura, es un placer, como te decía, que estés aquí conmigo y tengo una pregunta muy importante y es, ¿cómo fue tu proceso de diagnóstico del lupus? ¿Cómo afectó tu vida personal y profesional en ese momento? Bueno, primero un gusto conocerte, Gil. Gracias por esta invitación y por esta charla hasta Colombia, una tierra que yo quiero mucho. Tengo amigos y amigas muy queridas allá y es muy importante para mí tu lugar. No te pregunté si estabas en Bogotá, pero ¿estás en Bogotá? No, estoy en la ciudad de Cali. Ah, bueno, pues un abrazo enorme hasta Cali y decirte que, bueno, lo voy a tratar de decir muy rápido porque tú bien lo contaste, o sea, el lupus se caracteriza por tener una odisea diagnóstica, es decir, un largo periodo para lograr un diagnóstico y lograr una determinación y que un médico te diga lo que tienes, se llama así y es lupus. Yo empecé a tener síntomas a los 19 años de edad, síntomas que yo notara, porque lo que hacemos es olvidar que nuestro cuerpo vive, que nuestro cuerpo habla, y entonces a veces no le hacemos caso a lo que venimos sintiendo. Pero yo digo que hasta los 19 es que me acerqué a un médico, pero no supo qué es lo que yo tenía y fue hasta los 23 que encontré un reumatólogo. Decidí ir con alguien que tenía este título, médico reumatólogo, esto fue en la ciudad de Mexicali, y lo primero que me diagnosticó fue artritis reumatoide. Y mis características iniciales eran mucha hinchazón, inflamación. Como sabes, el lupus tiene, una de las características es la inflamación interna y externa, y lo que yo tenía era una gran inflamación en mis manos. Mira, si ves mis manos ahora,
están casi bajando la inflamación porque es temprano aquí en México, van a ser las 11. A las 6, 7 yo ya voy a tener mis dedos como son, es decir, muy, muy delgados y esto muy ancho, por eso no uso anillos. Pero en ese tiempo yo tenía las manos muy hinchadas y luego los codos y luego las rodillas. Y yo jugaba béisbol, softball para mujeres allá, Mexicali es el desierto, hacía muchísimo calor. Y lo que empezó a suceder es que se me hincharon los ojos tanto que me hacían mucha burla mis compañeros, parecía yo china de tanto que se me hinchaban los ojos. Y cuando fui con el médico me dijo que era artritis. Yo tenía, escribía mucho en computadora, empezaban a salir las computadoras, yo estaba muy emocionada y escribía, y pensaba que este dolor se debía a que yo pasaba mucho tiempo escribiendo y que por eso se me hinchaban las manos. Después, la primera ocasión en que me embaracé, recuerdo que mi médico se enojó muchísimo, pero mucho, me regañó mucho, me dijo que no debía haberme embarazado, y yo había ido antes a ver una médica circunstancialmente, y esa médica me dijo, lo que tú tienes se llama lupus, no es artritis, es lupus. Yo nunca había escuchado esa palabra. Y cuando le dije al médico, es que estoy embarazada, y una médica me dijo que esto se llama lupus, se puso histérico, enojadísimo. Me dijo que eso era artritis y que no debía haberme embarazado. Yo perdí ese primer bebé. Y a los 2 años me volví a embarazar de mi hija actual, que se llama Abril, que está perfectamente sana, afortunadamente, estudia lo mismo que tú, psicología, y ella vive en Mexicali. Yo ya vivo en Puebla, pero han pasado muchísimos años desde ese momento. Y tantos años que yo ya casi no cuento eso. Más bien, me he dedicado a escuchar y a ver historias de otras personas, a documentar, a investigar y a trabajar para que ya no sucedan más esto de que el médico o la médica se enoja, que se llama violencia discursiva, ni otro tipo de violencias que tienen que ver con que no se reciben tratamientos, no hay médicos especializados y violencias también que están tocando al propio cuerpo médico que vive de manera muy difícil. Entonces, este es el inicio de la enfermedad. Yo podría contarte que cuando me enteré del lupus no sabía ni qué era, jamás la había escuchado. Durante 10 años no conocía a nadie que tuviera lupus, nunca. 10 años, yo fui la única persona con eso. Y eso que no lo callé, pero era otro tiempo. Imaginemos que hace 10 años las redes no estaban como hoy, la gente no estaba tan acostumbrada a hablar. Bueno, más bien, no hace 10 años, esto fue en el año 2000, hace 24 años. Creo que ni siquiera existía Facebook. Y entonces era otro asunto. Eso es hace bastante. Y mira que lo que tú dices, y me interesa mucho ese tema de lo que hablas acerca de lo que es el desconocimiento, muchas veces, y esa violencia que existe, esa violencia discursiva que existe en todo esto. En Colombia pudimos evidenciar, hay zonas de Colombia, para que más o menos vayas haciéndote una idea, que están olvidadas, o bueno, venían olvidadas por el Estado, y muy difícilmente llegaba esa atención médica a esos lugares. Por ejemplo, en las zonas del Pacífico colombiano, todo lo que es el Pacífico colombiano, que corresponde a lo que son las negritudes colombianas, eh, esa atención médica no llega. Entonces, se intentó dentro de todo este proceso, ahorita con el nuevo gobierno, se intentó crear una idea donde los médicos especialistas, los reumatólogos, ginecólogos, bueno, todas las especialidades médicas llegaran a esos lugares para generar una atención. Resulta que en el proceso de investigación como tal, nos descubrimos que el lupus es muy incidente en mujeres afroamericanas. Y resulta, dime. No, es que es así, a nivel mundial, la prevalencia de lupus es 10 de cada 10 personas, 9 son mujeres, da en la edad reproductiva, también en los hombres, es mucho más cruel en las infancias y las adolescencias, y suele aparecer más
en los fenotipos que son afroafricanos, ¿no? La gente más morena y la gente también indígena es quien más presenta esta enfermedad. Sí, y mira que eso que tú dices, nos encontramos con algo que impacta, y es que sabemos muy bien el tipo de racismo que existe dentro de la sociedad, y aún más vivir en un lugar, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, en un lugar donde no llega la salud. Entonces, a mí me surgía esa pregunta, y de hecho todavía hoy me está en mi mente, es cómo una mujer o un hombre que tenga lupus en esos lugares, al final, ¿qué pasa? Al final termina muriendo porque no hay una atención, no hay los hospitales, para que me entiendas, muchas veces no tienen ni siquiera cómo tomarte un rayos X. O en otras ocasiones toca sacarlo a las ciudades principales, los pacientes, para poder que reciban esa atención. Y en ese proceso de autorizaciones, de traslados, de todo eso, come demasiado tiempo. Y eso es algo que yo digo, wow, es impactante, porque eso es la realidad de América Latina. De América Latina, y no, hablemos también de Europa, también, aunque no lo muestren en medios de comunicación, sabemos que en Europa existen sitios que también son olvidados por los estados, y que pues no lo pasan en televisión, y tú sabes que los procesos, los medios manipulan o tienen esa forma de generar un discurso que a la gente no le interese realmente pues lo que está pasando en el mundo. Esta pregunta es muy interesante porque a las personas que nos están escuchando, que tienen sus retos, les va a servir muchísimo esa respuesta que nos des, y es cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado al gestionar una enfermedad crónica, pues como el lupus, especialmente en una carrera de alto impacto como la tuya, lo que estás viajando todo el tiempo y todas estas cosas que es tu día a día. Bueno, primero quiero retomar lo que dijiste antes. Efectivamente, la situación en América Latina es cruel, pero eso se debe a que en toda la región latinoamericana no existen censos que den cuenta cuántas personas existen con lupus. Si ustedes preguntan o buscan o googlean cuántas personas hay en sus países con cáncer, muy seguramente van a encontrar toda la información. Si googlean cuántas personas tienen diabetes, seguramente van a encontrar la información, incluso hipertensión, incluso si sufren obesidad. Pero si googlean lupus no van a encontrar por qué, y ahí es algo muy importante con la pregunta que me acabas de decir. Uno, porque todavía en este tiempo hay secrecía, hay gente que uno no se atreve a decir lo que tiene. Dos, hay un diagnóstico tardío que llega a ser en América Latina de 4 a 6 años para encontrar esta noticia de tienes lupus. Entonces la gente no sabe que tiene lupus. Y los médicos en zonas alejadas y rurales, como tú nos cuentas, que, bueno, ustedes tienen 54 millones de habitantes, me parece. México tiene 131 millones de habitantes. Brasil tiene más que México. Y México, Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela y todos los países que gustes y mandes, en todas las zonas de la región latinoamericana, alejadas de las urbes, tienen el mismo problema, que son falta de servicios, falta de médicos especializados. Es decir, hay un ejemplo, en México hay aproximadamente 1,000 médicos y médicas reumatólogas para 131 millones de habitantes. Son muy poquitos, y de esos tendrían que estar especializados en lupus, y esos están en la mayoría en zonas que son las grandes urbes, no están en las zonas olvidadas como en tu país. Entonces es una condición que compartimos todas y todos. ¿Y cómo se le hace para poder vivir con esta condición en una, tú dijiste, pues carrera de alto impacto, profesión de alto impacto? Pues se hace, la primera pregunta sería, no lo sé. La primera pregunta sería, olvidándote un poco de la enfermedad. Esto es extraño de decir. Te cuento, nosotros, mi pareja, el doctor Efrén Calleja Macedo y yo, que no somos doctores en medicina, somos doctores en ciencias sociales, decidimos armar un centro, fundar un centro que se llama CETLU, Centro de Estudios Transdisciplinarios a Pie Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus, aquí en Puebla,
Puebla es la cuarta ciudad más importante de nuestro país. Nosotros vivíamos en México, que es la capital, pero decidimos dedicarnos a la incidencia y a la política pública y a la visibilización precisamente por tu pregunta, porque hay mucha dificultad para encontrar información sobre lupus, porque no se habla de lupus. ¿Y cómo se le hace para vivir con lupus, haciendo todo esto, viajando, estudiando, saliendo de ti? Nosotros decimos en CETLU que trabajamos en la toma de agencia. ¿Qué quiere decir toma de agencia? Tú me preguntaste al inicio, Laura, ¿cómo fue tu diagnóstico? Te conté, mi médico se enojó, perdí un bebé, luego fui mamá, luego me pasaron una infinidad de cosas. Hoy por hoy, además de lupus, tengo otras enfermedades, porque como sabes, el lupus no viene solo, sino que de pronto llegan enfermedades consideradas raras, enfermedades huérfanas, enfermedades invisibles, que viven la misma condición que nosotros, baja prevalencia, es decir, poca gente que las vive, y son invisibilizadas por todo el sistema, además de que no tienen medicamentos, no hay especialistas que sepan atenderlas. Entonces uno vive con eso. Pero cuando tú decides salir de tu dolor, salir de la enfermedad, decir sí, como me dijiste al inicio, tú dice, ¿por qué se me ponen las uñas moradas, las manos moradas? ¿Por qué tengo síndrome de Raynaud? ¿Por qué quizá tengo síndrome de Sjögren? ¿Por qué se me cae el cabello? Yo por eso uso gorras y más gorras, ¿no? Tengo colección de gorros porque se me cae el cabello muchísimo. Pero cuando decides de levantarte, como siempre, con un dolor tremendo, ¿por qué ese no se quita? Todos los días no te quieres levantar porque tienes un dolor tremendo. A mí se me quita como a las 12, 1 del día y me vuelve en la noche. Y dices, bueno, me paro, me tomo mis medicamentos, sigo, continúo trabajando. Yo así le hice desde que me diagnosticaron, empecé a escribir, 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 escribir. Y lo primero que hice fue escribir este libro. Este fue el primer diario de una persona con lupus en la región latinoamericana. No habla solo de lupus, fíjate, habla de que yo me enamoraba, de que yo viajaba desde esta época, de que recibí una beca para ir a estudiar a Europa, de que recibí otra, gracias a ella conocí Colombia, gracias a ella vivía en Argentina y amé toda la región latinoamericana. Pero cuando la presenté, salí de mi dolor. Yo lo presenté en Argentina la primera vez este libro en el Congreso GLADEL, que es el Grupo Latinoamericano de Estudios de Lupus. Salí de ahí y entonces empecé a conocer gente, mucha gente se empezó a acercar a decirme yo también tengo lupus, yo también siento esto. Y eso me llevó a mí y a mi familia, a mi pareja, a mi padre, a mi hermana, a empezar a ver qué hacemos, a conocer grupos, gente como yo que está en todos lados, como María Elena, que ya se sumó hoy, que está en México, como Barbarita, que ya se sumó, que está en Misiones Argentina, como tú, que está viendo qué hace, ¿no? Y entonces yo lo que te diría es, ¿cómo le hago para seguir con una carrera de alto impacto? Pensar menos en mí, lo que no significa que no me tome mis medicamentos y que no me cuide, sí me tomo mis medicamentos y sí me cuido, pero pensar más en comunidad, es decir, tomar agencia, salir de mi propio dolor, dejar de estar pensando en mi propio dolor y pensar en qué hace falta en la comunidad y qué puedo hacer yo desde mis saberes, desde mis estudios, para ayudar a que esto cambie y a que la gente no viva lo que yo viví o lo que viven las personas que tú me cuentas y que yo también conozco en muchas zonas alejadas, para que nadie más siga muriendo y para que la gente reciba información en tiempo. Si no encuentra médicos que le diagnostiquen, pueda decir, ay, si tengo eritema malar, o si mi prima tiene eritema malar, o si mi mamá no se quiere levantar, no es que sea floja, es que algo pasa, algo pasa. Hay que ir a ver al internista o hay que ir a ver al médico. Mira que eso que estamos hablando, tocaste un tema muy importante y es el déficit que hay de especialistas en Latinoamérica, porque más que todo, por ejemplo, en esos países que aún están en vía de desarrollo, porque la mayoría de los profesionales lo que hacen es emigrar, estudiar en otros países, porque muchas veces sus países tienen problemas pues políticos y hace que esto genere un déficit de profesionales dentro de los territorios. Y eso es algo que es complejo
porque tienen que ver muchos factores psicosociales en ese aspecto y en esa vida. Mira que hace poco desarrollamos una entrevista con unos compañeros de la Universidad Javeriana de Bogotá y me impactó esa entrevista porque, y siempre he hecho la cuento cuando trato de hacer este tipo de charlas, porque ellos dijeron, un día de la noche a la mañana se despertó una doctora y dijo, quiero hacer una aplicación que me permita que el paciente con lupus gestione sus energías. Entonces yo le preguntaba, venga doctora, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Entonces me dijo, mira, lo que pasa es que el paciente con lupus, no llamémoslo paciente, la persona con esta condición, con esta modo de vida, eh, eh, experimenta una forma diferente de energía a la que tú experimentas no teniéndolo. Yo le decía, bueno, doctora, pues, ¿qué pasa? O sea, o sea que la persona ya no sale a bailar como salía antes. Y me dice, no, porque se cansa más. Y yo le decía, o sea que cambian las dinámicas de vida. Entonces ellos desarrollaron una aplicación que lo que permite es que la persona la descargue por cualquier celular y digan, hoy quiero gestionar mis energías, hoy voy a hacer una actividad de tal hora a tal hora. Y yo decía, ve, esto está como bueno, estoy que replicar. Y me empezaron a mostrar toda esa interfase que tenían dentro de lo suyo. Y empiezo a entender, porque me empiezo a investigar, yo soy muy curioso, de hecho, y empiezo a entender por qué empieza el aumento, digamos, al cambiar esas dinámicas de vida, empieza a crearse unas depresiones en los pacientes. Entonces nos encontramos a la chica fitness o al joven fitness que, pum, de un momento a otro diagnosticado con lupus, entonces ya no puede ser la mismo rendimiento en el gimnasio que tenía antes, ahora, porque ahorita se va a sentir más cansado. Tuve una experiencia a raíz de eso, que lo que significa el cambio de dinámicas y el hecho de que ese cambio de dinámicas genere depresión en las personas. Con los pacientes de COVID, de profesión, bueno, estoy terminando ya mi carrera de psicología, pero de profesión yo soy enfermero. Y la primera vez que entré a una sala COVID, te digo que estaba muerto del susto, pero muerto del susto, porque yo decía, me voy a morir, porque me voy a contagiar y me voy a morir. Recuerdo el día que yo me pongo el traje, me pongo como un astronauta y entro donde está la persona y llega y me dice, tengo miedo, pero pues no se sabía quién tenía más miedo, si la persona que estaba allá o yo, que era el que iba a hacer la atención. Y me dice, estoy estresada, era una mujer, estoy estresada. Y en ese azar y en ese estresarse, tuvimos que intubarla. Resulta que después yo le preguntaba al médico especialista, al internista, y el internista me dijo, lo que pasa es que el estrés genera una tormenta de citoquinas, y estas tormentas de citoquinas lo que hace es inflamar el alveolo pulmonar y por lo tanto no va a entrar más oxígeno a los pulmones y no va a subir oxígeno al cerebro. En ese proceso de investigación dije, o sea que el paciente con lupus en el momento que entra a una depresión genera prácticamente lo mismo, una tormenta de citoquinas que va a favorecer la inflamación. Y de allí empezamos un proceso, un trabajo de investigación que se llama la influencia de las emociones en los casos severos del lupus. Y esto me lleva a mí a una sala UCI. Y en la sala UCI me encuentro con el médico intensivista y me dice, mire, allá hay una paciente con lupus, la tenemos intubada, empezó con el proceso, que no la podía visitar nadie, ella empezó al proceso de que la familia la llamaba, era por videollamada, y ella no tenía contacto con familia, empezó a estresarse, y a los 5 días la paciente terminó en diálisis, terminó intubada, y terminó pues en su sala, en una sala de cuidado intensivo,
y al final sale de la UCI, pero sale ya con traqueostomía. Entonces yo le decía, y los niveles de citoquinas en sangre me decían son supremamente altos, son altos y está mal. Entonces yo en ese orden de ideas yo decía, bueno, sabemos que hay que entonces enfocar la atención al paciente con lupus, hay que enfocarla también no solo al área médica, sino que también hay los profesionales en psicología y en psiquiatría tenemos que estar allí porque es una enfermedad que también influye en esta parte. Mira, esta pregunta es, muchas mujeres que viven con lupus o enfermedades crónicas se inspiran en historias como la tuya y eso es claro porque hay muchas personas que siguen esa lucha que tú haces. ¿Qué mensaje les darías para que no se rindan y sigan persiguiendo esos sueños que tienen? Bueno, primero, Gil, te cuento que lo que acabas de decir es una de mis pasiones actuales. Yo me dedico al estudio, al análisis del discurso autobiográfico de las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes. Suena bien largo, pero es bellísimo. Se trata de estudiar las historias, las vidas y los discursos de las personas que tienen la misma enfermedad que yo y otras parecidas. Entonces, hoy por hoy estoy convencidísima, y no solo yo, bueno, ustedes también, y muchos médicos y médicas sobre todo, nuestro interés es que las ciencias sociales se interesen también en esto, pero sobre todo del área médica, del área psicológica y del área psiquiátrica, estamos convencidos de que hay un vínculo muy fuerte entre las crisis de la enfermedad y la emoción. Es decir, sí o sí hay un vínculo entre la emoción y la enfermedad y lo que sucede en nuestro cuerpo. Lo primero que te diría es, qué padre, pásenme después de hablar primero la app que me cuentas que hizo la doctora, ahorita me voy a referir a eso, está increíble, y después el artículo que ustedes hicieron también está increíble. Aprovecho para decirte que nosotros hacemos un congreso, que es el Congreso Potencia Lupus, el próximo año va a ser en marzo, es presencial y virtual, va a ser en la ciudad de Guadalajara, pero te invitamos a que presentes esta investigación sobre emoción y lupus, es muy necesario, ¿no? Entonces, gracias por estar estudiando eso. Y después, decirte sobre las tormentas de citoquina y el estrés. ¿Cómo le hago? ¿Qué consejo daría? Bueno, no daría ningún consejo. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras y de nosotros somos distintos. Todos tenemos corporalidades diferentes, maneras de ver la vida distinta. Para nosotros, para mí, una tormenta tremenda quizás será que mañana tengo que presentar una ponencia, ¿no? Pero para alguien la tormenta quizás será tengo que sacar a mi perro a pasear, llueve y hace frío, o tengo que decirle a mi novio que tengo lupus y a lo mejor me deja, o fíjate qué tormenta esta, ya no tengo para comprar mis medicinas. Todo eso, o le tengo que pedir a mi jefe permiso porque tengo que ir al doctor otra vez, por cuarta vez en el mes. Todas esas son tormentas emocionales que vivimos a diario y que bien has dicho, son tormentas también que generan reacciones químicas en el cerebro y todo eso no solamente nos inflama, sino nos hace pensar que no somos capaces, que no podemos, que no vamos a ser aceptadas y que nuestra vida se acabó. Tú dijiste ahorita que te dio miedo cuando llegaste en el ambiente de COVID y dijiste, me voy a morir. Nosotros todo el tiempo pensamos en la muerte y eso lo tengo documentado. Es decir, la muerte es uno de los temores permanentes en quienes vivimos con lupus. A veces está dormido, como las crisis, y como el lobo, que es otro de las metáforas, y a veces se prende, ¿no? Cuando todo está mal en nuestro cuerpo y el cuerpo no nos responde. Quizá el consejo que yo podría dar, que a mí me funciona más que mi consejo, que me funciona relajarme. Uno, meditar en las mañanas, de la forma que sea, o guardar silencio durante unos 5 minutos antes de levantarme en la cama, de la mano con mi pareja, que eso es algo que tengo que hacer, que hago, que es un privilegio tomar la mano de mi pareja y meditar, o ayudarme de alguna app, de YouTube, de Spotify, de lo que sea, y meditar con alguna meditación guiada. Me ayuda mucho. Dos, creer que puedo hacer todo.
Y esto puede sonar ridículo, pero creer que puedo nadar, creer que puedo invitar a muchas personas a que naden con nosotras, con lupus, y que lo hagan, porque lo hacen. Hacemos una abrazada por los derechos de las personas con lupus cada año, y que es un evento hermosísimo, y les vamos a invitar, si ustedes quieren. Creer que puedo estudiar y olvidarme de que tengo la enfermedad. Me ayuda eso, creer que puedo, meditar todas las mañanas y olvidarme de que tengo la enfermedad, olvidarme de que no tengo cabello, olvidarme de que hoy amanecí muy inflamada, pero jamás olvidarme de seguir las indicaciones de mi médica. Jamás, jamás. Puedo ir a que me den masajes, puedo tomar algún té, pero jamás olvidarme ni dejar el tratamiento. Eso es lo que yo hago y eso es lo que a mí me ha funcionado siempre. Y también escribir. Cuando me enojo mucho, cuando estoy desesperada, cuando tengo mucho miedo, escribo y leo. Esas son puertas de salvación para mí. Te hago una pregunta. Ahora tú me mostraste un libro y de hecho yo lo estaba, yo ahorita que está, bueno, qué día que estaba leyendo lo que me mandaste para poder conocerte un poco más. ¿Ese libro yo lo puedo conseguir acá en Colombia? Sí, bueno, no. Creo que lo puedes conseguir. Tenemos dos libros. Mira, que este fue Calvé Brillante. Nosotros lo podemos enviar desde México y lo puedes buscar en Amazon, me parece, en Amazon. Y este también, este es del 2023, se llama Nos esforzamos y somos valientes y lo presentamos constantemente ambos. Este lo vamos a presentar mañana en la ciudad de Querétaro, en la Facultad de Ciencias y Lenguas, y también lo encuentras en Amazon y en Mercado Libre, o lo encuentras en ambos en nuestra página de CETLU aquí. Lo entras y los consigues. Y también tenemos esta, que es una revista, se llama Lúpica, y es una revista hecha por personas con lupus. Fíjate, qué bonito. Nosotros invitamos a personas con lupus y decimos, oye, ¿quieres escribir en Lúpica? No importa, aquí, por ejemplo, escribe gente de Bolivia, gente de Venezuela, gente de México, gente de Chile, no solo de México. Y esta revista explica historias de personas como yo. Esta es una foto de la marcha por los derechos de las personas con lupus de Fren Calleja, mi pareja, sino también con médicos y médicas. Y lo bonito de esto es que quien hace esta, por ejemplo, este es Yurilis Fuentes, una doctora que nosotros admiramos mucho, que está en Venezuela. Hay personas que están entrevistando a médicos y a médicas y no importa, esto es importantísimo, que tú seas, y me voy a referir a algo, paciente, entre comillas. Mira, esta es otra entrevista que yo le hice al doctor Bernardo, que es el presidente de Gladel y que también es un amigo querido. ¿Qué estamos diciendo aquí? Y esto también es importante con la pregunta que me hiciste, ¿cómo salgo de la enfermedad? Cuando te dicen, eres paciente, te vas a morir, tu cuerpo le va a pasar esto, esta enfermedad que tú vives, tu sistema autoinmune en lugar de protegerte te ataca. Todo eso te coloca, quiebra tu identidad. Toda mi investigación doctoral la hice sobre ese término. La identidad se quiebra, se rompe. Y entonces todo lo que tú eras ya no sirve. Tú crees que ya no sirve. Y tu discurso pasa de yo puedo a ya no puedo, a soy inútil, a no sirvo, porque estamos en una sociedad capacitista, en que si tú no eres superwoman o superhombre, pues no funcionas, ¿no? Pero no es así la vida. Entonces, todo este tipo de trabajos que hacemos y el activismo que hacemos, lo que invita es a dejar de ser paciente, a mí me gusta mucho decirlo así, para volverte impaciente. ¿Qué quiere decir? Que antes de que seamos pacientes, somos Laura, somos Gil, somos Barbarita, somos Dulce. Y somos personas con una historia. Entonces a nosotros nos gusta decir, somos personas con lupus, ¿no? No pacientes. Porque paciente también desde el discurso y la palabra implica estarte quieta, esperar, resguardar, no tomar acción, no tomar agencia. Y tomar agencia significa voy a hacer cosas, aunque me hayan dicho que no puedo. Por eso nos gusta más no utilizar la palabra paciente, sino persona con. Claro, eso es algo, una vez mi mamá me dijo eso, me decía, no me digas paciente, y yo como,
Y yo, pero mamá, o sea, en mi desconocimiento, no, no, no me digas así, haceme el favor. Y me regañó, y yo decía, bueno, Dios mío, pues, y ahí entendí ese pequeño punto. Mira, ya para finalizar, y es algo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo ves el futuro de las políticas de salud en América Latina, particularmente para enfermedades crónicas como el lupus? ¿Y cuál sería tu mayor deseo para mejorar la vida de estas mujeres y hombres afectados por la enfermedad? Bueno, primero decirte que yo veo el futuro de las políticas públicas y la legalidad en torno al lupus, a la atención, al derecho a la salud de mujeres, hombres, y fíjate qué importante, el derecho a la salud de las personas con lupus está también vinculado al derecho universal de los niños y niñas, porque todas y todos somos garantes de derecho. Eso quiere decir que todas y todos, no importa si nacieron, como tú nos cuentas, en las zonas cerca del mar, aquí en las zonas serranas, en las zonas de las fronteras, en las zonas más pobres o en las más ricas, no importa si somos personas que llegamos a tercero de primaria, que no fuimos a la escuela o que tenemos doctorados, no importa, todas y todos somos garantes de derecho. Eso quiere decir que todas y todos podemos exigir al Estado que nos proporcione medicamentos, tratamientos y servicios de salud. Entonces, yo cuando me preguntas cómo ves el futuro de las políticas públicas y la legalidad, yo agregaría legalidad. Yo lo veo esperanzador y muy difícil. Es decir, esperanzador porque noto que cada vez más en la región latinoamericana y en México estamos enterándonos de que existen leyes, en tu país también, de que existen médicos especializados, de qué trata nuestra enfermedad, cómo podemos cuidarnos y cómo podemos allegarnos lo necesario para seguir viviendo y ayudar a otras y a otros. ¿Cómo podemos hacerle para que los medicamentos se aprueben en nuestras aduanas y lleguen a tiempo? ¿Cómo podemos hacerle para ir con un juez y decirle, el Estado no me ha dado el Plaquenil que vale tanto, el Imurán que vale tanto, este medicamento que requiero para que mi riñón siga viviendo y para no morir de nefritis lúpica? Necesito que el Estado me lo dé. Entonces, cada vez habemos más personas que hablamos de eso. Desde ahí yo veo el futuro prometedor. ¿Y por qué lo veo muy difícil? Porque hay que hacer un largo trabajo constante de acercarse a las cámaras, a los congresos, a los medios de comunicación, no solo el 10 de mayo, que es el Día Mundial del Lupus, sino todo el año. Hay que hacer un trabajo constante, ya sea desde tu casa como tú, Gil, con los vecinos, reunir a la gente, hacer panfletitos, hablar desde el TikTok, desde donde se pueda, pero hablar y pedir. Entonces, lo veo difícil porque en la medida en que nosotras, como personas con lupus y nuestras familias, no nos involucremos en los movimientos que existen y no tomemos parte en los llamados, por ejemplo, aquí en México estamos haciendo un llamado desde el 2015 por los derechos de las personas con lupus. En este libro viene un decálogo por los derechos de las personas con lupus, que ya se ha convertido en iniciativa de ley. La iniciativa de ley se metió el año pasado al Congreso, en febrero de este año al Congreso, y seguimos en ello. Es decir, necesitamos todas y todos involucrarnos y en esa medida será menos difícil. Y te voy a decir algo, aunque no lo creas, España también está trabajando porque cada vez más haya derechos. Hay países en la región latinoamericana como Argentina, como Chile, que nos llevan avance, pero el resto de los países podemos aprender de esas experiencias y trabajar en que cada vez se logren cumplir más y mejor los derechos de las personas que vivimos con lupus y otras enfermedades autoinmunes, raras, huérfanas, que también vivimos y que tienen bajas prevalencias. Bueno, estoy realmente agradecido por compartir y darme un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento, porque esto es necesario que se multiplique, que ellos vean
que realmente hay gente que está luchando por ellos, porque muchas veces las personas al no conocer dicen no estoy solo dentro de todo este proceso y si la persona en este momento que está viendo, digamos, nuestro video, siente eso, sepa que no. No está solo, hay personas que están luchando todos los días por esos derechos. Están hablando aquí, están hablando allá, pero están allí luchando. Hay gente que todos los días se levanta y dice, ¿yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo aportar algo? Y hay un libro para que finalicemos, y es este libro que se llama El libro de la alegría de Desmond Tutu y Dalai Lama. Y él dice algo que cuando compartimos el dolor, cuando compartimos algo en común, ya dejamos de sentirnos solos, porque ya estamos básicamente diciendo somos una comunidad grande. Así que Laura, demasiado agradecido contigo. Gracias por estar aquí en este live y un abrazo. Un gran abrazo desde México, Gil. Pues abrazos a ti y a tu madre, que no me dijiste cómo se llamaba ni qué edad tenía. Se, se llama Clara. Clara, pues un gran abrazo a Clara, a ti. Gracias por abrir estos espacios y esperamos seguir en contacto contigo y que podamos hacer sobre todo proyectos juntas y juntos. Bonito Vale, día. chao, que estés bien. Bye bye, Gil.